Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me da muchísimo gusto saludarles en nombre de todo el equipo. Soy Rita Abreu. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria, hoy con la segunda parte dedicada a un gran proyecto, al Gran Acuífero Maya, que coordina y dirige el doctor, el arqueólogo Guillermo de Anda, que nos acompaña nuevamente en esta segunda parte. Arqueólogo, bienvenido de nuevo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rita. Un gusto estar aquí. Hiciste una introducción muy interesante, muy atractiva para quienes pues siempre estamos pendientes o amamos la cultura maya. Sabemos que tiene una elocuencia maravillosa simplemente de verla, de percibir Chichén Itzá, pero que ustedes nos hablen, tú particularmente, de toda esta riqueza que está abajo en las cuevas, pues nos abre de verdad un mundo, y saber cuánto falta por conocer y por explorar. De alguna manera es lo que están diciendo ustedes con el proyecto que ahora coordinas, que es un proyecto joven, el Gran Acuífero Maya. En realidad, ¿cuántos años tienen de trabajar en él? Formarlo, la idea, además, tardamos unos 3 años, pero trabajando ya en campo llevamos un poquito más de un año. Un año de trabajo. Está dividido en fases. Sí. Habíamos pensado en que serían 5 fases para estudiar 5 regiones de la península, lo cual hablaba de 5 años, pero hemos visto que el trabajo es tan abrumador y que tenemos que hacerlo con un extremo cuidado, que pensamos que se va a ir todavía a más largo plazo. Nos has dicho también en la primera parte, para retomar, que es un proyecto que requiere grandes recursos, tanto de tecnología como de presupuestos. Es algo bastante oneroso explorar, indagar y llevar además la metodología y la tecnología sobre todo adecuada. Así es un proyecto caro, por eso hemos también tenido la suerte de tener apoyo de fondos pues del extranjero y nacionales. ¿Qué te parece si ahora, nos hablabas ampliamente de los cenotes? Vamos a hablar de los hallazgos que ha dado, por supuesto, este proyecto ya dio como sus primeros resultados, piezas que se están estudiando, pero vamos a ir relacionándola mucho con las propias ciudades, ¿no? En la época prehispánica, ¿qué importancia tenía, por ejemplo, una cueva? Pues tenía una gran importancia en todo Mesoamérica. Las cuevas eran percibidas como simple y llanamente, pero de una manera tan importante, el origen de la creación. Entonces imagínate todo lo que provenía, el hombre, los bienes, la lluvia, provenía de cuevas. Entonces tenía una importancia primordial, que yo no sé por qué razón durante el desarrollo de la arqueología en México fue perdiendo o nunca tuvo antes una importancia tan grande. Incluso uno de los primeros grandes hallazgos en este sentido es la cueva que está debajo de la pirámide del Sol, que fue una cueva en parte natural, su primera parte, pero que fue modificada por los antiguos pobladores de Teotihuacán para que esto sirviera como la base para construir la pirámide. Entonces, esto nos habla de la importancia que tuvieron en Mesoamérica las cuevas. Debemos entonces suponer, arqueólogo, que debajo de estas grandes ciudades siempre hay cuevas. Sí, esto es un hecho, ya sea, siempre hay cuevas naturales o artificiales. En los lugares donde no hubo cueva o donde no fue propicio construir encima de una cueva, los antiguos mesoamericanos crean cuevas artificiales. Y esto, el ejemplo una vez más, Teotihuacán, que creo que es un ejemplo clarísimo. Y hemos comprobado esto en muchos otros sitios. Tulum, por ejemplo, que es un sitio tan visitado,
está en una zona llena de cuevas y cenotes. Hay una cueva notoria, independientemente de las demás que se puedan descubrir en algunos de los templos principales, la conocida Casa del Cenote o Casa Cenote, que es un edificio importante dentro del corazón de la zona cívico-religiosa de Tulum, que está construida sobre un cenote, donde miles de turistas lo ven todos los días, por ejemplo. Tenemos muchos ejemplos como este. Dos Pilas en Guatemala, que está toda la distribución espacial de los edificios está acorde a las cuevas. Xcaret, que desgraciadamente fue modificado y no en una muy buena manera, pero Xcaret tenía varios templos importantes encima de la cueva inundada. Hay muchos lugares que nos dan este ejemplo de la importancia de las cuevas. Y tú dices, los cenotes son cuevas pero inundadas. Exactamente, sí. Sí. Es decir, en alguna época ellos hicieron rituales en lugares que eran cavernosos y no había agua. Sí, bueno, mira, para la cuestión simbólica maya y en términos geológicos, incluso podemos hablar de cuevas en general, algunas tienen agua, otras no. Los rituales, sí, por supuesto. Hemos visto que los antiguos mayas realizaban rituales en áreas incluso que están actualmente inundadas, pero que pudieron haber estado secas durante el clásico terminal. Si hablamos de Chichén Itzá nos metemos en una bronca con las cronologías, pero podemos hablar con comodidad entre el siglo IX y X de nuestra era, en Chichén, donde se llevó a cabo una ceremonia o varias en una plataforma natural que ahora está inundada, porque probablemente tenían una gran sequía y están pidiendo agua a sus dioses. Si nos vamos mucho más atrás en el tiempo, en la Edad del Hielo, todas estas cuevas que ahora buceamos estaban secas, tenían sí depósitos de agua, pero mucho más adentro o mucho más profundo de lo que conocemos actualmente. A lo que me refiero es que los hombres y la fauna interactuaron con estas cuevas en la Edad del Hielo. Una de mis hipótesis es que ¿por qué encontramos perezosos gigantes a 800 metros adentro de una cueva? ¿Por qué encontramos un elefante antiguo a 1200 metros de una cueva que no era su hábitat? Bueno, parece que en este cambio dramático que está habiendo entre el Pleistoceno y el Holoceno hay una gran sequía antes de que haya una gran cantidad de lluvia, y los animales están desesperados por agua y huelen el agua, la perciben dentro de la cueva y se pierden en ella o caen y mueren, y los humanos lo siguen. Entonces, rituales en las cuevas en esa época, por supuesto que deben haber existido. Sabemos de rituales neandertales de 35,000 años de antigüedad. Sabemos de rituales de hombres paleolíticos de incluso más antigüedad, en la cueva de Lascaux, por ejemplo. En fin, la cosmovisión maya, otra de las hipótesis de nuestro proyecto, es heredada de los rituales muy tempranos de estos hombres precerámicos, muy antiguos, y esta adoración por las cuevas es un desarrollo de miles de años que los mayas retoman, y los mesoamericanos. Esta es una parte bien padre de nuestro proyecto, porque estamos precisamente buscando estas aguas ancestrales, las fuentes de agua ancestrales, que parece que las fuentes en sí, los accesos a las fuentes no han sido modificados y que siguen siendo los mismos. Y sí, había rituales dentro de las cuevas que ahora están inundadas, y también había rituales en cuevas secas que siguen siendo secas en la época de los mayas. Lo que trato de decir es que los hombres antiguos vieron todas estas cuevas, las vieron secas, todos estos maravillosos lugares, caminaron en ellas. Los antiguos mayas ya no. Cuando llegan los mayas, 2500, 3000 años antes del presente, las cuevas ya están inundadas, con niveles de variación en el nivel, pero ya están inundadas. Entonces ellos ya las perciben, y las cuevas y cenotes tal como las vemos nosotros. Sí.
Y los rituales ya involucraban este cuerpo de agua. Los rituales involucran el cuerpo de agua. El ritual más conocido es el que se lleva a cabo en el cenote sagrado, pero ha habido muchos rituales. Ahora hay que entender también en qué consistieron esos rituales, cómo fueron, cómo se dieron, para qué eran. Nosotros tenemos un trabajo que puse en la bibliografía, es un trabajo de 2003 me parece, en el cual hablamos de la ritualidad en las cuevas mayas en la época del contacto, en el siglo XVI, en 1562, que está siguiendo toda esta gran antigua tradición cultural de prácticas rituales en las cuevas, que no se pierde, que no se quiere perder, a pesar de la insistencia de los españoles en evangelizar a los nativos, ¿no? Paralelo a esto, se siguen haciendo estos rituales. Paralelo a eso se siguen haciendo rituales, a escondidas de los españoles, se sigue haciendo sacrificios humanos en estas zonas. Algunos colegas historiadores dudaban de la veracidad de estas crónicas, nos lo hicieron saber muchas veces, pero afortunadamente con el dato arqueológico comprobamos que sí se llevaron a cabo en algunos de los lugares que incluso nos dicen las crónicas. Entonces ya hay, como que se empatan los datos de crónica histórica con el dato arqueológico. Con la evidencia. Con la evidencia, exactamente. Entonces sí, la ritualidad en cuevas, Rita, ha sido enorme. Estamos encontrando nuevas formas de ritualidad. Estamos pensando que también servían como observatorios solares los cenotes y las cuevas, así como sucede en Xochicalco, en una cueva artificial, o como sucede en Cantona, en Teotihuacán. Tenemos muchos ejemplos. Siempre se ha hablado de que esta observación del sol se daba a través de una pequeña jícara o alguna olla que tenía agua, y ahí se veía el reflejo y se veían algunas cosas. Los mayas tenían unas ollotas llenas de agua que eran los cenotes. Entonces imagínate el reflejo de la luz en un día del paso cenital, lo que puede haber significado, y la facilidad de observar el sol sin dañarse, por supuesto, a través del agua, ¿no? Pues lo puedo imaginar gracias a que ustedes nos los hacen ver y descubrir y pensar que tiene un sentido, una lógica, pero así rápidamente no me vendría la relación, ¿no? Claro, y te comentaba la valía de que en este proyecto estén colaborando astrónomos, ¿no? Sí, los mencionaste en la cuando platicamos con el doctor Arturo Montero, le enseñé algunas fotos y le dije, creo que tenemos una relación solar importante en este cenote, porque la entrada es impactante y la entrada fue labrada por los antiguos mayas, no es una entrada natural, la ampliaron, hicieron un rectángulo, lo orientaron al noreste. Hicieron un trabajo magnífico, que labraron unos 4 metros y medio de la cueva hasta que llegas a la roca madre, y de pronto te encuentras con una caverna espectacular que en el día del paso cenital se ve así. Vamos a compartir esta foto vamos a compartir la foto donde están como unas estalactitas, o no sé cómo se llamarán, como que cae algo del techo, ¿no? Exactamente. Roca, una piedra. Y esta luz que parece solidificarse, parece materializar, bueno, es material, pero aquí parece que fuera de concreto. Exactamente. Y tiene la forma exactamente de la entrada, que por cierto es la forma del universo maya, con rojo, amarillo, blanco, azul, y el centro que es el Yash, que es probablemente el Axis Mundi, que en este momento está haciendo en este cenote probablemente la unión del cielo, la tierra y el inframundo, en un momento específico que está sirviendo para llevar a cabo rituales, y pensamos que el agua estaba 6 metros más abajo, y están haciendo rituales en esta plataforma. En esa plataforma hemos encontrado las agujas de raya, las puntas de raya para el ritual de autosangrado. ¿Qué eran las agujas de raya? Mira, los antiguos mayas hacían un ritual de autosangrado, se sangraban, y las espinas de raya marina, se dice erróneamente mantarraya, pero esa es otra especie, estas son de raya del Atlántico, que son estriadas. Entonces los varones, obviamente sacerdotes, hacían un ritual que en la parte que solo los varones tenemos, y entonces introducían esa espina. Sí. Nada más platicarlo duele. Sí, definitivamente sí. Introducían esa espina hasta el otro lado para provocar un sangrado profuso. Entonces
tenemos 3 de esas espinas en la plataforma. Este lugar era muy importante y probablemente sucedían estos rituales cuando la luz estaba, cuando el sol estaba en el cenit 2 veces al año y podía verse esta luz impactante dentro del cenote. Se provocaba, vaya, una hierofanía ahí extraordinaria. Extraordinaria. ¿No? Bueno, ¿crees tú que ustedes están como comprobando hipótesis? Dices, así trabajamos, es el método científico. Así es. ¿Esto va a dar nuevas versiones, nuevas visiones de lo que ha sido la cosmovisión maya? Esperamos que sí. De hecho, creo que ya la estamos empezando a dar con todas estas hipótesis, este trabajo. Sobre todo, darle otro contexto a los patrones de asentamiento. Hablando de Chichén Itzá otra vez, pues nosotros encontramos que el castillo, el templo de Kukulcán, está, digamos, rodeado por 4 cenotes, pero cuando digo rodeado es que tiene uno exactamente al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Y cuando tú unes las líneas de esos cenotes, lo que queda al centro en la intersección es el castillo. Algo muy planificado. Algo muy planificado. Esto no descubrimos el hilo negro, porque en muchas ciudades de Mesoamérica, como te decía, se da esta planeación. Incluso Teotihuacán, volvemos siempre a esta gran ciudad que nos sirve de parámetro para muchas cosas. Pero Ignacio Marquina, el autor del libro que todos los arqueólogos debemos tener en nuestra cabecera, el de arquitectura prehispánica, que es un gran trabajo en los años 50, lo compartimos en la bibliografía, por supuesto, no está en esta lista, pero hay que incluirlo. Sí. Ignacio Marquina, arquitectura prehispánica, él dice, caray, yo encuentro una línea que intersecta con entre cenote Xtoloc y Sagrado, y pasas al centro del castillo, exactamente al centro del edificio. Y dice él, me parece que esto no es una casualidad. Ahí se queda su comentario. Pero cuando lo leímos, dijimos, mira, hay una relación simbólica. Y cuando encontramos Joltún al oeste y Xcan Yuyum al este y unimos las líneas, nos sorprendimos. Hay un trabajo de la UNAM, del doctor René Chávez, de hace 2 años, que todos conocemos, en el cual él propone que pudiera haber un cenote debajo del castillo. Yo no dudo que debajo del castillo hay un cenote, una cueva o algo, y esto nos daría el simbolismo más profundo probablemente de la arquitectura ritual en el área maya, porque sería el 5.º rumbo del universo, el Yash, donde crece la ceiba sagrada. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, sí, haciendo comprobaciones, haciendo cuestiones para tratar de percibir ese rasgo de alguna manera, y obviamente para tratar de bucearlo si es un cenote. No, bueno, me imagino que para ustedes será un gran momento. Sí, cómo no, sí. Bueno, como director de este proyecto del Gran Acuífero Maya, vamos a hablar de los hallazgos, ¿te parece? De lo que ya ha ido arrojando todo el trabajo multidisciplinario de geólogos, de biólogos, de arqueólogos subacuáticos, como es tu caso. Hablaste así un poquito rápidamente de que apareció un elefante antiguo. Sí. Pero este sí ha sido, ¿no?, uno de los hallazgos recientes. Sí, mira, uno de nuestros hallazgos recientes. Ha habido, yo me imagino ahora, déjame ver con estos 2, unos 19 elefantes antiguos en la zona. Lo que nosotros encontramos fue una mandíbula que es extraordinaria, primero por el estado de preservación y segundo porque tiene todas las piezas dentales en su lugar. Es sin duda la mandíbula de un Gomphotherium más preservada que hemos encontrado. Una vez más, esto nos presenta un misterio, porque únicamente está la mandíbula inferior. Tenemos la esperanza de encontrar por ahí alguna herramienta que nos diga que este animal fue destazado ahí, o alguna marca de corte, etcétera. Pero únicamente está la mandíbula inferior, la mitad de la mandíbula inferior. Pero está en un estado de preservación increíble. Probablemente la ofrendaron ahí los antiguos cerámicos. Esto es totalmente especulativo, pero hay que empezar a pensar en muchas posibilidades, ¿no? Y esto nos llevará a tratar de hacer una comprobación. Pero sí nos sorprendió el estado de preservación de este elemento, del cual se puede sacar una gran cantidad de información. Este es otro
elemento que muy probablemente después de hacer un modelo de tercera dimensión fotográfico, pues tengamos que extraer para el laboratorio y sobre todo para su preservación y conservación. De momento está dentro del agua todavía. Está dentro del agua, donde ha estado 12 o 15 o 20 mil años, lo cual no presentaría un problema de riesgo de conservación. Alguien por ahí habla de posibles derrumbes, por el amor de Dios. El agua es el sustento el 90% del sustento de una cueva inundada. Yo no he visto en mis 32 años de uso de cuevas derrumbes que hayan podido haber destruido material. Sí hemos visto colapsos y hemos visto algunas otras cosas, pero no a ese grado. El caso es que lo que nos preocupa es que pueda alguien encontrarlo y removerlo o modificarlo, porque realmente es un elemento muy importante. Y bueno, cuando precisamente se hacen estos encuentros, estos hallazgos, ¿queda alguien como vigilando el lugar o cómo evitan que llegue el buzo más, pues que no tenga el mismo interés científico y sea nada más? Desgraciadamente no queda gente cuidando. Esto es parte de nuestro plan de trabajo. Por eso es que a veces somos muy misteriosos y guardamos una gran secrecía acerca de dónde están específicamente estas cuevas. Pero si nosotros lo encontramos, alguien lo puede encontrar, ¿no? Aunque no demos los datos. A nosotros nadie nos dio los datos, simplemente andábamos tras una zona específica donde hay mucha posibilidad de encontrar esto. Entonces, parte del esfuerzo de esta segunda etapa será buscar una forma de protección para estos sitios. Yo tengo algunas ideas. La mejor manera, yo pienso, es involucrar a la gente local, es decir, a los campesinos mayas, que por cierto tienen condiciones muy precarias de vida, y buscar fondos para poder apoyarlos. No mucho dinero puede cambiarles la vida, y los hacemos custodios honorarios y poderlos apoyar con algún dinero, simplemente como informantes acerca de si alguien entra a la cueva y estar pendiente de cuando salgan. Nosotros no podemos prohibir entradas a cuevas, pero sí podemos fomentar pues una vigilancia, ¿no? de estos lugares. Ese es un tema que tocaste bastante difícil, ¿no? Sí. Dado que la zona como pues es grande, como tú dices, la van dividiendo, ya nos hablabas de estos transectos. Así es, sí. De estos a veces círculos, a veces pueden ser rectángulos. Correcto. Están un poco delimitando una área y ir avanzando. Sistemáticamente, sí. Bueno, en sí, en cuanto a hallazgos, ustedes han mencionado un altar también que dicen que tiene piezas muy completas o está completo. Háblanos de este hallazgo, dónde se dio y ¿cómo no? qué relevancia tiene. Tiene una gran relevancia a mi manera de ver las cosas. Primero por las condiciones en las que está, ¿no? Que está extraordinariamente bien preservado. Es probablemente un altar tardío, del posclásico, en relación a cierta cerámica que vimos por ahí. Este altar lo encontramos después de estar siguiendo una ruta, lo que yo le llamo la ruta de altares. Lo que te decía, a veces encuentras algo buscando otra cosa, ¿no? Estábamos buscando esta conexión entre dos sitios para ver si un sitio donde encontramos también un hombre precerámico, y estábamos buscando una conexión en la cueva para tratar de ver por dónde entró. Y al buscar esa conexión, introducirnos en la selva, empezamos a encontrar una serie de altares. Algunos muy elaborados, otros no tanto. Encontramos uno que parecía un barco, es decir, una piedra labrada en esa forma, con estuco, que parecía también un trono, muros en el agua, una serie de modificaciones, y empezamos a hacer prospección arqueológica buscando otros rasgos alrededor, y no encontrábamos señales de sitios, ni grandes, ni pequeños, ni regulares. Decíamos, esta es una cueva en medio de nada, donde hay un altar y donde se llevan a cabo rituales, donde hay cerámica, y así empezamos a seguir, digamos, ese corredor, y localizamos, si no me equivoco, 11 altares. En esta búsqueda, en este transecto, en este caso buscando ritualidad en cuevas, específicamente altares, encontramos este maravilloso altar que está... la cueva, para empezar, es bellísima, muy grande, está bien preservado, tiene todo el estuco en su sitio prácticamente,
y tiene unas figuras en relieve, tiene caras, tiene una figura de un mono, tiene una figura por ahí un poquito más abstracta, en fin, y tiene su ofrenda, la ofrenda la tiene en su lugar, que es una enorme estalactita o estalagmita, no sabemos si lo toman, pero está muy grande y está ofrendada exactamente al centro. Este altar no está bajo el agua. Este altar no está bajo el agua, es una cueva seca, sin embargo, este es un cenote, porque caminas unos cuantos metros y llegas al agua. Es una cueva que empieza su inundación como a unos 25 metros de este altar, lo cual también debe haber sido propicio para la construcción de ese altar, la presencia del agua, que es un elemento, pues el más importante, ¿no? Para la formación de todas estas cosmovisiones y religiosidades. Hay cerámica escondida en nichos, lo que se llama cache o lugares escondidos. Hay sahumadores, vasijas trípodes, un lugar increíble, y lo que parece ser el inicio de la construcción de una canoa. No estoy seguro de que esto sea una canoa, pero tiene la forma de una canoa. Es un pedazo grande de madera que fue labrado con un hueco al centro, o fue una canoa que dejó de ser utilizada y fue ofrendada. No sabemos, es un lugar importante. ¿Tú pensarías que es la más completa que se ha encontrado en el área maya? ¿El altar? Sí. Sí, yo pienso que sí. Estoy tratando de pensar en algunos otros. Hay unos muy bien preservados en Quintana Roo, en toda la costa oriental. Un colega, Dominic Risolo, ha estado haciendo un trabajo de fotografías y he visto algunos muy bien preservados, pero nunca como este. Este realmente yo creo que es la excepción. Y ya lo estamos digitalizando en tercera dimensión. Ya hay un modelo en donde se ve con lujo de detalle, ¿no? Ahora dime, Guillermo, ¿la idea es dejarlo donde está o recuperarlo para su estudio, para después una exhibición al público? ¿Qué criterio tomarían ahí? En este caso el altar no podemos recuperarlo porque su recuperación sería destruirlo. Lo que sí queremos es estudiarlo más a fondo. Probablemente pues hacer algún tipo de excavación en algunas áreas de la cueva. Y lo que sí ya tenemos es este modelo en tercera dimensión, que ya nos permite ahorita, que eso es una muy oportuna pregunta, Rita, porque si quisiéramos, si tuviéramos los fondos en este momento, podemos reproducir físicamente ese altar con impresoras en tercera dimensión y ponerlo en el Museo de Antropología, por ejemplo. Sí. Así como muchas otras cosas, ¿no? Y llegaría ya a los ojos de los visitantes de ahora mismo. Exactamente, exactamente. El modelo en sí pues ya nos da una gran cantidad de información. Oye, ¿qué sucede cuando encuentran de pronto? Ya estaban sobre la ruta, ¿no? De estos altares, ya tenían algunos antecedentes y de pronto ven todos estos elementos, ven además lo bien preservados. En ese momento me imagino casi que se levanta un acta, ¿no? Que sí, no claro. sé, que se vuelve un día importantísimo. La cueva ya tenía nombre, todo empieza a ser nombrado. ¿Cómo ocurre para Sí, ustedes? la cueva no tenía un nombre porque, como te digo, está lejos de poblaciones modernas, está lejos de sitios arqueológicos, cuando menos visibles, en un transecto de 10 kilómetros, lo cual pues ya es alejado. Y pues de pronto hay que bautizarla. Obviamente el nombre que no demuestra una gran agilidad mental es la cueva del altar, pero bueno, así se le fue quedando y pues estamos tras el estudio. Un grupo de colegas lo acaba de mapear a detalle. Nosotros estamos haciendo el mapa digital del sitio, sobre todo para preservarlo, ¿no? Porque el lugar todavía tiene mucho que dar y hay que sumarlo a este corredor de altares que para mí son circuitos rituales. Si no encontramos ningún sitio asociado que lo esté apropiando, ¿no? Que debe haber tenido, por supuesto, un sitio, alguna entidad política que no sabemos si pudo haber sido Tulum, Tancacoba, etcétera.
¿Cuánto tardan en hacer la datación, en tener ya una idea de en qué periodo? Estamos hablando de algo maya, porque algunas veces nos dices hay hallazgos precerámicos. Claro. Están encontrando de muy diferentes Esto etapas, ¿no? es totalmente maya y tardío. Esto parece ser un posclásico de acuerdo con la cerámica que estamos viendo asociada. Y hay una gran cantidad de tiestos cerámicos encima que fueron probablemente rotos intencionalmente, como matados ritualmente, que también nos pueden dar un diagnóstico adecuado. Creo que el más antiguo que vimos por ahí fue un clásico terminal, pero parece que no sabemos si es una vasija que haya sido contemporánea a la construcción, o como en el caso que te platicaba de la vasija preclásica de Saitzá, pues era un objeto de veneración que llevaba mucho tiempo con alguien. Así es. Pero en ese caso era una vasija, ¿no? Cuando Claro. la pieza claro. que dices que era muy hermosa. Así es. Les recordamos al auditorio de Radio INA que estamos platicando esta mañana con el arqueólogo Guillermo de Anda, el director del gran proyecto, de un proyecto maravilloso que es el Gran Acuífero Maya. Esa es la segunda parte de esta charla. Mucho que comentar, un hombre que tiene más de 30 años de experiencia en cenotes, en cuevas, en esta arqueología subacuática, y que además ahora forma parte como pues líder del proyecto Gran Acuífero Maya. Guillermo de Anda. Bueno, gracias a esto estamos haciendo prácticamente una visita. El público además va a ver en el sitio de la página de Radio INA las fotografías que nos vas a compartir. Claro. Y que nos habla de cosas maravillosas que están ocultas. Tú dices, a mí me gusta el lado oscuro de los mayas, dijiste en la primera parte. El lado oscuro de su universo. El lado oscuro de su universo. Pero fíjate cómo estos contrastes en que era el lado oscuro y de ahí partía La toda vida. la luz, la vida, Sí. la vida misma, ¿no? Es increíble, es increíble. Creo que pues cuando el público pueda tener contacto con todos estos nuevos hallazgos, con lo que arrojen las investigaciones, se va a ampliar muchísimo la idea de esta maravillosa cultura. Están ustedes encontrando diversas etapas. Están encontrando cosas muy antiguas que pues hablan de otros climas, de cuando el mundo era diferente. Para un biólogo, para todos ustedes, ¿qué es lo más relevante de todos los cambios geológicos que se están observando a partir del proyecto? Pues mira, yo creo que todos los que participamos de las diferentes disciplinas hemos encontrado información valiosísima. Esta gran cantidad de especies animales que te comento son pues una oportunidad única para los biólogos que dicen que pueden incluso encontrar nuevas especies. Eso ha sucedido, se han encontrado como unas 50 nuevas especies de crustáceos en los cenotes. No nuestro proyecto en particular, sino muchos proyectos anteriores, de biología sobre todo. Los geólogos están encontrando un paraíso geológico y están entendiendo mucho mejor la morfología de la península. Te comento que en un tramo muy pequeño de, digamos, Playa del Carmen, un poquito al norte de Playa del Carmen, a un poco al sur de Tulum, estamos hablando de 120 kilómetros, debajo de la tierra hay un laberinto de cuevas inundadas de más de 1500 kilómetros. Solo en ese tramo. Imagínense, 1500 kilómetros es más de la distancia de aquí a Cancún. Entonces, enorme. Pensar en explorar eso, vaya, es la última, mira, sin duda, después de los océanos, esta es la última gran frontera de la exploración en el mundo. No cabe duda, porque seguimos encontrando nuevos pasajes, nuevas cuevas, nuevas cosas que estudiar. Lo importante es que se preserven, ¿no? Este es un llamado importante a la preservación. Entonces, los geólogos, imagínate, estos diferentes conductos de agua, están entendiendo los hidrogeólogos mucho mejor acerca de los flujos del agua, hacia dónde van. Esto nos ayudará a entender mucho también el desarrollo de los asentamientos humanos. Los arqueólogos, pues nosotros estamos felices, no se diga paleontólogos, está por unirse un paleontólogo, un doctor en paleontología al proyecto, muy probablemente el próximo mes. Entonces realmente es una fuente de información científica increíble. Y Rita, sin lugar a dudas te puedo decir que la península de Yucatán es el sitio arqueológico subacuático
más importante del mundo. No encuentro otro. No encuentro otro que conjugue, pues hablemos de lo marítimo que está alrededor de la península, ¿no? Todas las aguas abiertas, y en un lugar en donde se conjugue fauna extinta, que estemos encontrando incluso probablemente nuevas especies. Tenemos un grupo de osos, uno de los cráneos de estos osos parece ser de una especie diferente a la conocida. De por sí no sabíamos que había osos en la península, los descubrimos hace 10 años y hemos ido encontrando más y más y más. No dudo que se encuentren también nuevas especies de perezoso gigante. Hablando con el doctor Jim Chatters, él me está hablando de también una especie nueva que no había sido documentada para esta zona. Perdón. Perezoso gigante. ¿Es una especie de oso? No, más bien, ¿has visto los perezosos actualmente que van muy lentos con unas garras enormes? Que los hay, sobre todo en Sudamérica hay muchos. Pues había unos que medían 3 metros y medio, ¿no? También pues sería bueno poder contextualizar con fotos en la página. No, va a ser una maravilla para quienes la visiten, porque además vamos a editar el video con las fotos que nos proporciones, entonces va a tener... Perfecto. Y está esa fauna, están hombres antiguos, el lugar con más hombres antiguos en toda América, concentrados. Se habla de 8. Actualmente 9, perdón, ya con el individuo femenino de hoyo negro, y hay algunos otros documentados por nuestro equipo, cuando menos 4 más, y creemos que el número va a seguir creciendo. Creo que, y bueno, sin tomar en cuenta la cultura maya, ni más ni menos, que se asoció a las cuevas cenotes de manera muy particular. Entonces imagínate la cantidad de información, el privilegio de tener en nuestro país esta zona arqueológica maravillosa. No, pues así como nos lo describes, realmente nos imaginamos que hay mucho por descubrir y por conocer, que gracias a ustedes vamos a ir avanzando en este terreno. ¿Hacia dónde va el proyecto o cuáles son las hipótesis, las preguntas que como sabemos ustedes se van haciendo o se las hicieron otros y ustedes dicen, bueno, estas faltan respuestas a ciertas preguntas? ¿Qué te intriga? ¿Qué faltaría? ¿Qué te haría sentir que el proyecto llegue hacia una culminación? Mira, en cuanto a la cuestión arqueológica, podemos hablar aquí de 2 grandes rubros: todo lo que tiene que ver con la prehistoria y con la edad del hielo. A mí me encantaría entender más el proceso de deposición de todos estos restos de fauna extinta, cómo es que se dio. Tengo esta hipótesis que es una gran escasez de agua dulce y por eso están entrando. Me gustaría afinar mucho más ese conocimiento respaldado a través de datos concretos. Obviamente el origen de estos hombres precerámicos que estamos viendo ahí, este es otro asunto pendiente, muy importante. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Sí. Hay algunos fechamientos que han sido polémicos, que no terminan de ponerse muy de acuerdo. Parece la metodología de fechamiento no fue la ideal. Incluso este último descubrimiento en hoyo negro, el doctor Chatters ha sido bastante de alguna manera cuestionado en cuanto a los fechamientos indirectos. Entonces creo que todavía tenemos mucho por hacer con todos estos individuos, con estos huesos. Y en cuanto a la cuestión de la cultura maya, pues entender el porqué de los rituales, cuándo se llevaron a cabo, cómo se hicieron, en dónde, quién los hizo, de dónde venía esta gente. Quiero entender quién realmente construyó y pobló Chichén Itzá. Después de más de 100 años de exploración en Chichén, no sabemos eso, Rita. La polémica cerámica sigue. Hay grandes investigadores que han trabajado en el sitio y que han hecho grandes contribuciones, pero seguimos en una polémica de fechamientos, de cronologías. Me gustaría entender mucho más esta supuesta influencia Tula-Chichén. Primero se hablaba hace años de una invasión tolteca, después se habla de una influencia. ¿Realmente cómo se dio esta influencia? ¿Realmente se dio?
¿qué individuos están ahí? Ahora tenemos posibilidades arqueométricas para entender qué individuos estuvieron ahí, y afortunadamente restos óseos en un gran estado de preservación en Chichén Itzá que están sumergidos. Ya te veo que ya tienes sí, unas ganas de estudiar esos. Ya estamos totalmente. No es la primera vez, ¿no? Que vas a estudiar huesos de esa zona. No es la primera vez. Habías hablado de que hay una tesis tuya. Sí, de mi tesis de maestría. Que fue en función de los restos óseos de el cenote sagrado. Por cierto, me gané un premio en el premio INA por ese trabajo. Muchas felicidades, pues aunque ya ha pasado ya algunos años. Hay que presumirlo. Pero no, ahorita que estamos en ese punto, claro. ¿Tú a qué conclusiones llegaste en ese primer trabajo? Bueno, no primero, pero en ese trabajo ya tenías una pista de todas estas preguntas que te sigues haciendo. Claro, ahora, ¿no? Es que a mí me modificó mucho el estudio porque pude comprobar fehacientemente con datos materiales que los rituales no eran tan simples como tiraban gente. Nosotros no dejamos fuera la posibilidad de inmersión de personas vivas que fueron arrojadas. De hecho, creo que fue un hecho, pero el dato arqueológico también nos habla de una serie de modificaciones del cuerpo, violencia ritual alrededor del momento de la muerte. Yo no te puedo decir si fueron sacrificios o no, parecen serlo, porque en algunos casos hay costillas con huellas de cuchillo, costillas izquierdas, hay signos de desmembramiento, de decapitación, exposición al fuego. Nos cambió totalmente esta percepción, porque con datos concretos estamos pudiendo decir se llevaron a cabo aquí actos que no tenían que ver únicamente con arrojar a alguien vivo, sino que se arrojaron cadáveres o partes de ellos o huesos. Creo que uno de los más importantes descubrimientos durante el estudio de esa colección fueron huesos con marcas de raíz. Es decir, para que se marque un hueso con una raíz, necesita ser una raíz terrestre que envuelva al hueso durante un periodo importante de tiempo y deje marcas de estas raíces. Eso fue uno de los más importantes hallazgos y nos habla de un culto a los ancestros, probablemente el desenterrar a alguien y volverlo a arrojar, o partes de algún cadáver o de algún esqueleto, mejor dicho. O también puede ser el tratar de compensar ciertas influencias negativas, y yo la explicación que he dado a eso, pues muchas veces guerreros capturados, ¿no? O alguien de mucho prestigio. Siempre tenemos una idea como de que la princesa Maya es la que está arrojada. La bella princesa. La bella princesa arrojada al cenote. El doctor Brady, que es un buen amigo con mucho humor, me dice que yo no tengo derecho a decir eso, que sí había vírgenes y que eran muy bellas y que eran arrojadas. Le dije, sí, doctor Brady, siempre que esté usted voy a decir eso. Pero sí, efectivamente, es una idea muy romántica también. Sí, pero tú has visto otros personajes, es decir, niños. Sí, por ejemplo, en la población, yo estoy viendo niños fundamentalmente entre 3 y 11 años, y en la población adulta es mínimo el número de mujeres. Es en el total de los adultos, las mujeres ocupan un 34% y son mujeres viejas. Cuando digo viejas, son mujeres entre 25 y 35, pero si hablamos de la expectativa de vida en la cultura maya en esa época, si hablamos de que las niñas a los 14 años ya se casaban y casi que en su primera posibilidad de concebir, concebían y tenían niños, pues ya son mujeres que no representan este ideal de la jovencita ricamente ataviada, ¿no? Y sobre todo pura, virgen, etcétera. Uh-huh. Conceptos también muy occidentales, ¿no? Totalmente. Pero, sí, que le ponían el toque, como tú dices, el toque romántico. ¿Y se han encontrado animales sacrificados? Sí, también muchos animales sacrificados, que incluso en estas fechas modernas se sigue haciendo. ¿Sigue haciendo? Hay un ritual que estamos estudiando ahora en Yucatán, durante una feria de mayo, lo cual también es interesante. Se sacrifica el mejor ganado y se tira un cenote. Entonces está lleno de esqueletos de
bovinos. Nosotros vemos muchos bovinos en los cenotes y siempre pensábamos que se caían accidentalmente o que era una cuestión de la guerra de castas, de que durante el avigeo, ¿no?, que se robaban el ganado, lo destazaban y tiraban partes. Pero ahora vemos esta otra posibilidad, ¿no?, rituales modernos en los cuales se está utilizando ganado como ofrenda para el cenote. O sea que las ofrendas de alguna manera serían todavía parte de los usos y costumbres de la zona, de la vida cotidiana. Lo siguen siendo, Rita. Fíjate que... Como ahora mismo la petición de lluvias que siguen en el ciertas chachac, zonas. sí, que sigue pidiéndose lluvia y se sigue haciendo ofrenda. Y siempre que salimos, debo decir, y debo aquí darle mucho crédito a los mayas modernos, sin los cuales no podríamos hacer nada de lo que hacemos, porque son los que nos apoyan en el campo, quitando maleza, etcétera, o nos dicen de lugares que conocen, o nos apoyan con la logística de cargar equipos y cosas. La verdad, sin ellos no podríamos hacer nada, y es increíble y aparte también agradable ver que ellos, algunos son muy temerosos de estos lugares y algunos son respetuosos simplemente, y nos piden siempre llevar a cabo una ceremonia de desagravio, que puede ser algo muy humilde, como ofrendar 9 piedras al cenote y hacer un rezo, y siempre lo hacemos. Es decir, sigue muy viva esa tradición, la tradición de ofrendar. Eso sí forma parte. ¿Sienten que esos cenotes los conectan con el Dios? ¿Crees que hay todavía esa idea? ¿O esta ofrenda es como...? Es una ofrenda a los seres, a los espíritus de la cueva. Tienen muchas formas diferentes de percibirlo, diferentes personas, pero siempre es a una divinidad, siempre es a una fuerza sobrenatural, siempre es a estar en paz con los espíritus del monte, con los espíritus del lugar, con los dueños del lugar, dicen ellos, que pueden ser aluches, que son estos duendes mayas, que puede ser una enorme serpiente, lo cual también tiene una gran tradición cultural, tradición oral de épocas prehispánicas, y sí, ellos perciben divinidad, perciben fuerzas en los cenotes. Es curioso el que el sincretismo sigue. Tú oyes en estos rezos que le piden a los aluches, le piden al viento, le piden a Chac, le piden a esto, y también me empiezan a mencionar a Jesucristo, por ejemplo. El sincretismo es extraordinario. Sí, porque además es tan amplio, o sea, cabe... Sí, cabe una cosa y cabe otra, ¿no? Tenemos un video precisamente de nuestro trabajo que inicia con un rezo. Yo en broma les digo que en mis presentaciones inicio con ese porque se vienen siempre los aluches en mis maletas y nos provocan problemas tecnológicos, lo cual sucede muy seguido. Entonces iniciamos con un rezo. O sea, el plan de broma, digo, se me meten los espíritus a mi maleta de viaje, llegan hasta acá y me hacen travesuras, porque una de las formas de manifestarse de los aluches es precisamente haciendo travesuras. Con una travesura. A veces las travesuras son un poquito más que una travesura, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo, Guillermo? Mira, nos ha pasado mucho. Estábamos un día en el campo y en este caso iba mi hijo con nosotros. Estábamos en un trabajo arqueológico, pero mi hijo nos acompañaba y mi hijo empezó a pelar naranjas, pues para todos, ¿no? Con su navaja, una navaja suiza. Y de pronto, oye, mi navaja, estábamos, no sé, a 4 kilómetros del vehículo. ¿Dónde está mi navaja? Yo la estaba usando aquí, devuélvanmela, ya sabes, ¿no? La buscamos, no la encontramos y la navaja estaba inexplicablemente en la camioneta. Esto puede tener una explicación, pero eso es algo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces desapareció y apareció. Nuestros ayudantes mayas dijeron, es que no pidieron permiso y los aluches se llevaron a lo mejor fue uno de ellos, ¿no? Hacernos una broma, pero bueno, yo respeto mucho esas tradiciones, ¿no? Sí, entonces ustedes como un equipo científico, si te dicen pide permiso, como tú dices, o arroja estas piedras, ofréndalas. Las hacemos con mucho gusto. Aparte, como antropólogos, pues es algo muy importante. No les es nada ajeno. No nos es nada ajeno. Y el respeto a las comunidades, a sus creencias, yo creo que también es fundamental. Sí, de hecho también les vamos a compartir con mucho gusto un video que es como un día de trabajo en el Gran Acuífero Maya, que empieza con este rezo de un sacerdote maya. Sí. Sí, o sea que hacen los rituales de alguna manera. Sí, forman parte de la vida del maya actual. Es tan fuerte esta influencia, esta
presencia de los cenotes que es el corazón de la tierra, ¿no? De donde todo surge, de donde pueden venir todos los bienes y también todos los males si no se guarda un equilibrio, y creo que los mayas modernos siguen conservando esa tradición. Pues está muy, muy interesante. Tú has llamado, vi en alguna parte de lo que nos enviaste, el concepto de los brujos del agua. Sí, esto viene mucho a colación por Chichén Itzá, que se ha interpretado el nombre de la ciudad como el pozo al lado, la ciudad al lado del pozo de los Itzáes, y también se ha hecho una traducción lingüística que dice no es el pozo al lado, dice la ciudad de los brujos del agua. Si se descompone la frase de diferente manera. El caso es que se conoce, y esto el doctor Piñachán lo manejó mucho, la ciudad de los brujos del agua, que es muy emblemático y aparte es un nombre muy interesante, misterioso, porque efectivamente sabemos ahora que se llevaban a cabo rituales importantes en torno al agua, incluso que tendrían que ver con la observación del sol. Entonces, como mi maestro Alfredo López Austin siempre sostiene, la magia en Mesoamérica era también una institución, así como la religión. Entonces la magia y los magos y los brujos existían, y a mí se me hace un nombre interesante, apropiado, sobre todo por todos los rituales que se dieron en torno al cenote sagrado y a otros cenotes del sitio. Pues de alguna manera este gran proyecto que tú diriges, el Gran Acuífero Maya, está reforzando algunas ideas, está aclarando otras y va a descubrirnos otras tantas grandes preguntas, ¿no? Sí, por supuesto, eso esperamos. Estamos muy entusiasmados, vamos para muchos años, esperamos poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo y entender también antropológicamente lo que sucede en nuestros días con los cenotes, hay un movimiento turístico tremendo, los cenotes se han valorado en millones de dólares, terrenos con cenotes, por ejemplo. Esto ha cambiado mucho la mentalidad. Hay que de alguna manera valorizarlo. Tenemos gente en nuestro proyecto, eso no lo mencioné, pero los especialistas en turismo son importantísimos y ellos nos están ayudando con ciertas valorizaciones comerciales que hay que entenderlas para poder entender mejor lo que está pasando actualmente, pero es increíble que en pleno siglo XXI tengamos todavía la influencia de los mayas prehispánicos en una ceremonia, que haya brujos mayas todavía, que haya sacerdotes mayas que de alguna manera propician todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos un video, te decía, se los vamos a compartir con gusto, un video de Carla Ortega, extraordinario, que es la parte importante de nuestro proyecto, con vinculación académica, medios, etcétera, que especifica muy bien ahí. Bueno, está el sacerdote dando la bendición en un principio de un proyecto. Entonces, por eso siempre lo traigo. ¿En maya? En maya. Sí. ¿Tú hablas un poco maya? Yo hablo un poco maya, sí. Me gustaría hablarlo mucho más, debo hablarlo mucho más, pero es una lengua muy bella pero complicada. Sí. No, bueno, pero vamos a compartir y vamos a disfrutar mucho seguramente. Perfecto. Este trabajo que nos mencionas. Bueno, nos estamos acercando al final. Yo de todas maneras creo que hay preguntas interesantes. ¿Cuándo el público va a tener un poco de contacto con todos estos hallazgos, con toda esta información, este conocimiento que ustedes están generando con el Gran Acuífero Maya? Muy, muy pronto, Rita, porque de verdad este proyecto está muy interesado en la divulgación científica y en poner al alcance del gran público todo lo que estamos haciendo. Finalmente creo que eso es por lo que trabajamos, la parte más importante. Es muy importante la parte académica, las publicaciones, el estar en contacto con nuestros pares, pero realmente el trabajo tiene que repercutir en una divulgación para toda la gente, una divulgación accesible. Estamos trabajando en un museo virtual que van a poder acceder a él con artefactos, etcétera, incluso interactuar. Vamos a conocer cómo trabajan. Conocer cómo trabajamos. En fin, el proyecto es muy ambicioso en cuanto a darlo a conocer al gran público de la forma más innovadora y agradable posible. Bueno, al principio en la primera parte de nuestra charla, doctor Guillermo de Anda, hablabas de la importancia de la preservación, de las políticas de protección.
El mundo ha cambiado, así como ustedes han visto estos cambios climáticos, estos cambios en la geografía y en el paisaje. ¿Qué piensas que es lo primero que se tiene que poner en la mesa cuando uno piensa en preservar, en cuidar todo esta riqueza, todo este patrimonio que está sumergido? Fíjate que creo que lo primerito es hacer conciencia. Lo primero es que la gente conozca lo que tenemos. De ahí la importancia de la divulgación. Porque ¿cómo puedes proteger, cuidar o amar algo que no conoces? ¿No? Entonces, creo que ese es lo primero, educación, hacer conciencia a la gente. Tenemos todo esto, es maravilloso, pero es muy frágil, es vulnerable y necesitamos la ayuda de todos para preservarlo. Yo creo que eso es el número uno. Y ya de ahí derivarán una serie de medidas, cosas que podamos hacer. El INAH creo que tiene una gran misión aquí, difícil. Eso es un proyecto difícil. Sobre todo en áreas turísticas, ¿no? Sí, donde ya hay una serie de conflictos de interés, donde ya hay situaciones muy avanzadas en cuanto a la no protección de los sitios. El INAH ha cambiado muchísimo para bien, y creo que lo importante es acercarnos a la gente, explicarles y pedir que colaboren con la ayuda. Hay que, sí, sin duda, hacer una nueva reglamentación acerca del cuidado de los cenotes, acerca de la importancia del patrimonio cultural sumergido y fomentarlo. Como buzo profesional, como arqueólogo, ¿qué recomendaciones les haces tú a los visitantes que llegan y se quedan de pronto así sorprendidos, a lo mejor motivados a tirarse? Porque yo digo que le da miedo, pero a lo mejor a otro lo jala, claro, ¿no? ¿Qué debe hacer realmente el visitante frente a un cenote? Pues yo creo que el visitante, antes que nada, la gente que llegue ahí, felicitarlos por el privilegio que significa, y que entiendan que este privilegio conlleva también responsabilidades. Responsabilidad de no ensuciarlo, responsabilidad de no tocar las cosas, responsabilidad de entenderlo incluso como la fuente de las aguas ancestrales, sagradas. Estamos hablando de aguas dulce, decías ya. Agua ¿verdad? dulce, ya sí. Sí, los cenotes se caracterizan por ser cuevas inundadas con agua dulce. Tienen un gran lente de agua salada metros abajo, pero en la mayoría es agua dulce. ¿Nadar? ¿A un visitante le diría sí se puede nadar, o mejor vete al mar y nada? No, yo creo que esto es uno de los grandes dones que tenemos en México, y claro, la gente debe disfrutarlo. Nadar en un cenote es una experiencia también inolvidable. ¿Tú la pusiste como volar? Yo decía, ya por favor, me voy a ir. Sí, porque el agua es transparente, maravillosa, cuando entra la luz del sol es increíble. Sí, tener cuidado de no llevar al agua protectores solares, cosas de este tipo. Así es. Pero es lo que te digo, todos podemos disfrutarlo, todos debemos disfrutarlo. Debemos hacer zonas muy específicas para turismo, algunas otras que hay que respetar para investigaciones científicas, pero creo que esto es algo de todos los mexicanos, es incluso un patrimonio mundial, y claro, a disfrutarlo, pero a cuidarlo también, ¿no? Pues una maravilla. ¿Nos haces alguna recomendación bibliográfica para esta segunda parte del programa? Sí, cómo no, mira, tengo varias. Mencionamos a Ignacio Marquina, Arquitectura Prehispánica, que es un librazo que habla ahí de Chichén. Les podría seguir hablando del Dr. Brady, un libro que se llama In the Maw of the Earth Monster, algo así como en las mandíbulas del monstruo de la tierra. Es un libro que se publicó en 2005. Muchos materiales podríamos compartirlos en PDF en un momento dado. De acuerdo, qué bueno. Alguna bibliografía de tu servidor. Hay una de 2004 que se llama Cenotes, Espacios Sagrados y la Práctica de Sacrificio Humano en Yucatán. Esto es en los investigadores de la cultura maya, 2004. Otro mío es en inglés, Sacrifice and Ritual Body Mutilation in Post-Classic Maya Society. Esto lo publicó Springer en 2007, es parte de un libro editado por Vera Tisler y Andrea Cucina. Los huesos del cenote sagrado, esta es una muy accesible, en Arqueología Mexicana, de 2008, volumen 14, número 86, también de tu servidor. Hay un libro de divulgación que está disponible en PDF del gobierno de Yucatán,
que se llama En los antiguos reinos del jaguar, y mi artículo ahí, mi capítulo se llama En los profundos dominios de los dioses, arqueología subacuática en Yucatán. Otro mío que se llama Cruzando el umbral en busca de las cuevas de Tortuguero, que habla mucho de la cosmovisión en torno a cuevas. Este es de 2012, y hay uno muy reciente de 2016 que se llama Arqueología subacuática en un contexto del clásico terminal, el cenote Joltún de Chichén Itzá. Está en un libro que acaba de salir editado por la UADY, que se llama Arqueología en Chichén Itzá, nuevas explicaciones, editado por Rafael Cobos. Pues ya tenemos ahora sí que de dónde escoger. Sí. Gracias, doctor Guillermo de Anda Alanís, autor de varios de estos artículos, de estos últimos que está señalando dentro de las recomendaciones bibliográficas que les hacemos desde Radio INA. El tiempo se terminó, pero que sepas que estos micrófonos siguen abiertos, así que mientras tú vayas y bucees, luego piensa en regresar y contarnos qué encontraste. Invítenme varias veces más, porque estamos seguros que vamos a tener nuevas cosas extraordinarias. Cuenta Espero ya con que la así invitación. sea. Muy bien. Muchas gracias, doctor Guillermo de Anda. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por terminada esta segunda parte. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos visitar nuestro sitio porque hay muchísima más información. www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción, controles técnicos y edición de Eva Nivaldo Morales. Soy Rita Abreu y en nombre de todos le doy las gracias. Hasta muy pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.